Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D con un programa cargadísimo, cargadísimo de información para hoy. Bueno, en primer lugar tenemos curso de configuración de cura por Franco Mazoca del Día de la Toalla. Canal de YouTube que les recomiendo seguir. Después vamos a hablar nuevamente de odontología, usos de impresión 3D en odontología, escaneo de edificios y patrimonio, objetos para museos que para poner réplicas se generan en impresión 3D y también para personas ciegas que pueden de pronto tocar un edificio que fue escaneado a través de un dron y lo tienen impreso para poder reconocerlo con sus manos. Bueno, Dominio 3D comienza de esta manera. Grilón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Expertos en el rubro plástico desde 1951, desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. Bueno, y Dominio 3D está nuevamente en Coronel Pringles, a 500 kilómetros de Buenos Aires, ahí más cerquita de Bahía Blanca, que de la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada hablábamos con Emanuel Argüello, que es médico, que utiliza la impresión 3D, y nos habló de que eso ya en la familia se expandió, y su esposa, que es odontóloga y especialista en cirugía maxilofacial, también utiliza la impresión 3D. Calculo que debe ser toda una novedad en estos pueblos que no son pueblos centrales a las ciudades. Así que bueno, estamos en comunicación con Florencia para que nos cuente sobre su trabajo. ¿Qué tal? Bienvenida a Dominio 3D, gracias por atenderme. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias a ustedes. Bueno, contame, ¿cómo es tu trabajo allá? Bueno, llegás a la impresión 3D casi por un tema familiar. No sé si vos lo Sí, contagiaste a Manuel o al revés, pero... fue mutuo, porque nosotros en odontología y bueno, y en mi especialidad en cirugía y traumatología bucomaxilofacial es se utiliza mucho, y en Ajá. odontología es todo lo último, así que es como que él lo incorporó desde una parte y yo lo incorporé desde otra, y entre los dos trabajamos mucho en conjunto porque bueno, es lo último que se Bueno, usa. contame vos, a ver, un paciente tuyo, ¿sí? Que busca tu especialidad. ¿Qué es lo que la impresión 3D le puede resolver? ¿Con qué problema viene y qué le aporta la impresión 3D? Yo lo puedo dividir dentro de mi especialidad en dos partes. Sí. Podemos trabajar a nivel de la cirugía bucomaxilofacial en sí, que podemos trabajar, por ejemplo, en un paciente que viene con un trauma, una fractura de mandíbula, lo que hacemos es, a través de la tomografía que él tiene, una tomografía de macizo craneofacial, en general con cortes muy pequeños, podemos, por ejemplo, encontrar su maxilar, que se ve en los trazos de la fractura. Nosotros a través de la tomografía, nosotros lo llevamos a un software y lo imprimimos con la impresora, valga Ujú. la redundancia, y podemos ver los trazos de la fractura. ¿Para qué nos sirve tener este modelo que tenemos acá impreso? Es para, por ejemplo, evaluar los trazos que tiene esa fractura, Mm, mostrarle al paciente cómo se fracturó, claro. dónde están los trazos, cuántas partes tiene, por qué hay que hacer una cirugía, y por ejemplo a nosotros como especialistas nos sirve para moldear las placas de titanio. Entonces yo, cuando ya tengo los trazos, de hecho también se puede imprimir la mandíbula por separado, los distintos trazos que yo tengo, yo trabajo con la ortopedia, que es la que me trae las placas de titanio, y yo evalúo y moldeo toda esa placa. Entonces en quirófano, por ejemplo, yo ya tengo moldeadas esas placas y las coloco me disminuye muchísimo los tiempos quirúrgicos, porque ya está moldeada para colocarla directamente en ese hueso maxilar fracturado, en cómo sería la posición que tendría que tener esa mandíbula, más allá de que, bueno, uno necesita otros parámetros que es la oclusión del paciente y demás. Por otra parte, por ejemplo, en pacientes de maxilofacial, un paciente, por ejemplo, oncológico, requiere una resección del maxilar, yo imprimo ese maxilar y me sirve, por ejemplo, para planificar la cantidad de injerto que requiero, la cantidad de hueso que yo voy a necesitar colocar en ese hueso. En pacientes, por ejemplo, con cirugía ortognática, que son los pacientes que tienen alteraciones en los maxilares o disfunciones de la oclusión, que tienen adelantamientos maxilares, atrofias, también nos sirve para evaluar y planificar dónde tenemos que cortar, cuánto tenemos que mover de un maxilar del otro para llevar al paciente
una correcta posición de los maxilares. Y por otra parte, podemos hablar de cosas más cotidianas o dentro del consultorio odontológico, que nosotros por ahí esa parte la dividimos como cirugía dentomaxilar, que podemos hablar de implantes. En implantología la podemos usar, por ejemplo, para hacer guías quirúrgicas de precisión en la ubicación de los implantes a través de una tomografía del paciente, una tomografía con BIM. Nosotros la llevamos a un software y eso nos permite imprimir una guía quirúrgica de precisión a través de la tomografía, evaluando la cantidad de hueso disponible y dónde yo coloco, dónde voy a colocar los implantes en el momento quirúrgico. Por otra parte, también se puede utilizar para prótesis. También yo con esa misma tomografía, yo puedo realizar una prótesis impresa provisoria. Entonces yo saco la guía quirúrgica, coloco los implantes, y con esa posición y con esos estudios que hago, puedo imprimir una prótesis provisoria para que el paciente se vaya con algo en el momento. Claro. Obviamente siempre hay que tener que ver la cantidad de tejido óseo que tiene el paciente y evaluar distintos parámetros para ver si eso se puede realizar. Claro. O sea que acá no hablamos solamente de disminuir los tiempos, sino de ofrecer una mejor solución médica, ¿no? Exactamente. Sí. Lo que más nos sirve también es para la hora de planificar. Entonces Claro. uno tiene un correcto diagnóstico, es la base de todo tratamiento que uno hace. Con un correcto diagnóstico uno puede planificar mucho mejor y los tratamientos son más duraderos. Claro. Bien. Otro aspecto que se puede tomar es también la ortodoncia C-bracket, que también Ortodoncia sin aparatos, que fue el karma de mi vida. Yo tuve aparatos móviles toda mi infancia, totalmente al cohete, porque no me sirvieron para nada, porque no, los usaba de noche, no los usaba, no, hasta que no me puse aparatos fijos, como a los 15 años, era lo mismo que la nada misma, digamos, sobre todo por la conducta. No, obviamente, sí. Sobre todo por eso. Se pueden hacer alineamientos muy precisos, muy pequeños en el sector anterior, y a través de estas placas que uno va haciendo los corrimientos con el software, se requiere otro estudio del paciente, que es un escáner intraoral, que eso se manda a pedir como otro tipo de estudio, o hay personas que tienen el escáner. Bueno, se hacen los alineadores que se van colocando en distintos tiempos, cada un mes aproximadamente se van intercambiando según los corrimientos que haya que hacer. En general lo trabajamos eso en conjunto con ortodoncistas. Entonces, nosotros hablamos de la planificación, de cómo trabajamos los corrimientos, y hablamos con los ortodoncistas a ver si quieren agregar algún otro tipo de herramienta para la ortodoncia, o ver si con lo que nosotros hacemos ya les sirve. También se trabaja en diagnóstico y tratamiento en conjunto, porque bueno, yo tampoco soy ortodoncista. Obviamente sabemos de oclusión, pero hay que trabajar en conjunto, como todas las Florencia, ¿no te parece que se está generando una división entre odontólogos del siglo XX y odontólogos del siglo XXI? Yo, que soy un gran paciente, o sea, me conozco a la mitad de los odontólogos de la Argentina, creo, pues tengo en mi boca todo lo que se pueda tener, lo tengo. O sea, y agarrar el tratamiento soy caso para congreso. Digo, te escucho a vos, pero yo, en general, con todos los odontólogos que me he atendido en los últimos 2 años, 3 años, son todos del siglo XX. Digo, ninguno te dice, te voy a escanear la boca, en vez de, digamos, tenemos esta solución, te voy a imprimir un provisorio con la impresión. Digo, están todos todavía con la pastita, tomate el molde, o sea, atrasan. Digo, ¿se está generando esta división? Sí, el tema sí, es que va cambiando mucho. Yo ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia, estaba lleno de webinars y todos eran impresión 3D. Implantología, de hecho, los mismos laboratorios, los mismos técnicos de laboratorio, que son los que hacen la parte de prótesis, también tienen impresoras que tallan materiales porcelana, que bueno, eso ya lo hace el laboratorista, porque uno ya lo tiene. Hay odontólogos que sí, que ya te imprimen la corona de porcelana definitiva con impresión 3D. El tema a veces son los costos que tiene todo. Yo creo que tiene que ver eso. Primero, la parte tecnológica y todo el software, el manejo es difícil, hay que tener una habilidad. Digamos que el odontólogo de más de 60 años ya está más para jubilarse que para aprender esto nuevo, digamos. Si toda su vida trabajó 40 años de una manera y vos le decís que escanee, cuando el tipo está aprendiendo a mandar un email todavía, ahí difícil.
de la persona, porque hay personas que son recontra estudiosas y saben lo último, depende de lo que uno quiera. Claro, Siempre hay para mejorar. Eso no significa que yo esté haciendo todo esto, pero por claro. ejemplo, el maxilofacial, digamos es mi especialidad en toda la parte de fractura, la verdad que es re interesante. Y la parte de dentomaxilar, todo esto también tiene un costo. La odontología en sí tiene un costo para trabajar, para cobrarle al paciente, y todo esto también es un plus. Entonces, bueno, uno tiene formas de elegir cómo trabajar y cómo seguir. O sea, hacer todo esto es más caro que el formato tradicional, digamos. Tiene que Exactamente, tener la sí. impresora, los materiales, los Muchas cosas son conocimientos. importadas, todas las resinas para hacer la parte de dentomaxilar, todas las guías quirúrgicas, es todo importado. Son Claro. resinas Eso te iba a preguntar, con respecto a muy. materiales, ¿qué es lo que utilizas? Nosotros usamos lo que son resinas que vienen bueno, en pomos de litros y eso se compra afuera. Claro. Así que nada, eso también está, nosotros también nos habíamos estoqueado, pero bueno, ahora con todo esto es un poco cada vez Claro. más costoso, ¿Y entonces qué, también y tiene que ver con el qué precio. impresora usas? ¿Una impresora normal de resina? Tenemos la Lani Cubic, que es la que usamos para resina. Ujú, Toda esta nos sirve para hacer todas las guías de precisión quirúrgica, las prótesis híbridas, la parte claro. de los ¿Pero es una modelos impresora más. normal, digamos, de resina o es para odontología especialmente? En realidad, esta es una impresora que es para resina, Sí, pero bueno, hay más precisas todavía específicas para odontología. En general, casi todos los que tienen impresoras tienen esta, claro, pero bueno, hay mejores todavía. Esto sería claro. la más. Yo el otro día hablaba con un laboratorio que trabaja justamente para odontólogos en México. Yo les preguntaba si de alguna forma, en algún momento, el mismo odontólogo iba a reemplazar al mecánico dental, al que te hace la prótesis, porque iba a poder hacer todo en su propio consultorio. Ellos me decían que podrían, pero que no van a tener el tiempo y las ganas de hacer Tiempo, eso. exactamente, no tenés Sí, ya el trabajar en el software por cada cosa que uno va haciendo es un montón de tiempo. claro. Entonces a veces, y uno tiene que estar en el consultorio. En Ujú, general, al que se dedica de lleno en todo lo que es impresión 3D, claro, por ahí hasta deja un poco el consultorio, claro. porque lleva mucho tiempo. Nosotros Ujú, trabajamos en conjunto con Emanuel y hicimos el año pasado también un curso con un profesional que él ya de lleno ya casi también era cirujano maxilofacial, y también decía que ya casi con el tiempo que le lleva hacer y planificar todas estas cosas, a veces eh, se le apasiona tanto que ya va dejando y le lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, uno va viendo, pero bueno, es algo más para agregar y ir haciendo los pacientes que le requieran, que se pueda realizar. Eh, Nada, todo lo que sea nuevo y que sea aplicable es interesante. A nosotros nos gusta y estamos en bien, formación constante, así que, claro, qué sé yo, son distintas cosas ahí. claro. Che, Pero vos bueno, sabés no hay si que quedarse. actualmente en las carreras de odontología, en la Universidad de Buenos Aires, en la Kennedy, en tantas universidades que tienen esta carrera, ¿se ve esto? ¿O siguen, digamos, con el Sí, sí, librito se ve. histórico? Porque hay carreras donde siguen atrasando 40 años. No digo en estas, pero hay No, carreras no, no, lo donde... que tiene, bueno, yo me formé en la Universidad de Buenos Aires Sí, y bueno, cuando yo me formé yo hace 10 años que me recibí y ahí ya, por ejemplo, estaba en la parte de implantes, pero ujú, si uno se remonta a otros 20 años atrás, probablemente implantes no se daba. claro, Bueno, todo se va actualizando y la ajá, facultad ya tiene equipos CAD/CAM que son estas escaneos y a su vez imprimen porcelana, o sea, están súper actualizados. De hecho, nosotros somos una parte lo bueno es que por ahí ya es más accesible para un odontólogo en su consultorio o tenerlo que tenerlo en una institución tan grande como en la universidad, por ejemplo. claro. Bien. Bueno, vos tenías imágenes para mostrarnos, Sí, algunos tenemos, ejemplos de... tenemos. Si querés, podés compartir la Voy a pantalla compartir conmigo. ahí. Bueno, esta sería una guía quirúrgica implantológica de precisión. ¿Sí? Ujú, Yo con esto, lo que se hace, por ejemplo, en un paciente que haya tenido piezas dentarias para extraer, se saca todo con el mismo software, se evalúa la tomografía, se evalúan los lugares donde se colocan,
y en este caso ya tenemos todas las guías para dónde va a colocar la fresa para hacer digamos, todo lo que es la ostectomía, se llama, para la colocación del hueso. Entonces con esto yo lo coloco en la boca del paciente, esto sería el maxilar del paciente, esto sería la guía quirúrgica. Sí. Entonces esto se apoya y nos ayuda, digamos, a la colocación de los implantes. Otra cosa que también utilizamos, que bueno, ahora justo está ahí, son accesorios o insumos odontológicos. En este caso son cubetas. En este caso son cubetas de impresión y las utilizamos con los pacientes. Hemos hecho abrebocas, eyectores, bueno, cosas que se pueden realizar con la impresora y son interesantes también, o sea, mostrar otra cosa más. Claro. Otra cosa que, a ver, un ejemplo, esto por ejemplo es a través del escáner intraoral del paciente, nosotros lo que hacemos es la alineación de esas piezas dentarias, se imprimen los modelos y hacemos los alineadores de corrección. El mismo software nos da la cantidad de alineadores que requerimos y nosotros le vamos dando los tiempos al paciente de intercambiar esos alineadores para ir de a poco realizando esos pequeños movimientos para llegar a esa alineación que queremos llegar. En general lo utilizamos para cuando son pequeños corrimientos, ¿sí? Porque lo demás ya se lo dejamos al ortodoncista en sí con la ortodoncia. Claro. ¿Y vos cómo te capacitaste en todo esto? ¿Aprendiste sola, probando, viendo tutoriales en YouTube? ¿Cómo se aprende esto que es algo nuevo, no? Uno empieza con, bueno, una parte empezó Manuel a través de la impresora convencional de 3D, que bueno, que le hacía los accesorios, y él en realidad es el que estaba enganchadísimo con la parte del software, porque en general los software para armar cosas son más o menos, llevan los mismos principios. Entonces, lo más difícil es eso, es crear las cosas. Porque los estudios se piden, se solicitan y ya está, después se intercambian. Pero bueno, empezamos con otro curso que justo se daba en Buenos Aires, que un amigo incorporaba a un profesional, y también fuimos ahí, que también lo hicimos con Emanuel, que era de Maxilo, y bueno, él estaba también interesado, así que para trabajar en conjunto. Entre los dos, él tiene buen manejo del software, así que yo la parte técnica, entonces entre los dos vamos haciendo todo esto que es súper interesante y te va llegando. Porque ¿Qué porcentaje calculás en la Argentina de odontólogos conocen seguramente muchos, aplican la impresión 3D en su trabajo? Porcentaje, a ojo, digamos. ¿Cuántos te parece por lo que vos ves, conocés? Yo creo que un 10% como mucho. 10%, como mucho, un 5%, estamos en un 5%. Bien, bueno, me encanta que en una ciudad que no es una gran ciudad, digamos, como puede ser Buenos Aires o Bahía Blanca, en una iniciativa individual, porque seguramente en Coronel Pringles no debe haber otro odontólogo que use impresión 3D, justamente esa tecnología llega al interior y a todos lados, no esto es solamente por ahí en Buenos Aires o en Córdoba, que seguramente hay. Hace poquito que nos vinimos de Buenos Aires. Claro. Manuel es de allá y yo hace 10 años que estaba, y la verdad que el miedo que teníamos era de que uno se va al pueblo, no va a poder hacer las cosas. Y realmente nos estamos formando, de hecho también al estar en un lugar más chico, tenemos el tiempo para poder seguir formando. Claro, seguro. Bueno, Florencia, yo te agradezco muchísimo, sumamente interesante, complementa la información, la nota que hicimos la semana pasada también con Emanuel, y otra que hicimos hace 2 o 3 semanas con este laboratorio de México, que nos da un panorama más amplio de estas aplicaciones de la impresión 3D que se va metiendo en todos lados. Así que muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muy interesante que esto se siga también difundiendo por todas partes, así vamos incorporando estas nuevas tecnologías. Gracias. Cuttercraft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cuttercraft. Seguimos ahora en dominio 3D, configuración de cura, parte número 1. Vamos a lo que nos importa, que son los parámetros y las configuraciones. Si aprietan acá, se van a ver qué fácil que es imprimir en 3D. Elegís la altura de capa y el relleno, y si querés soporte o no, y listo. Pero en realidad acá tenemos muchas más configuraciones para usar.
Pero antes que entrar a eso, vamos a ver cómo ponerlo en español. Para que no me reten. Preferencias, configurar cura, interfaz, lenguaje, español. Si lo quieren en portugués do Brasil, se puede. Press currency, esto es moneda, peso. Esto es porque uno puede hacer que te calcule cuánto dinero en material te va a costar imprimir cada pieza. Eso está bueno. Close. Y ahora necesito reiniciar el programa para que se abra en español. Así que lo cierro. Se abrió nuevamente. Ya está en español. Tenemos las configuraciones en español. Vista previa, supervisar, español. Perfecto. Ahora, fíjense esto. Cuando acá podemos elegir entre recomendado, que es lo básico, o personalizado, que nos da más libertad. Pero tampoco tanta libertad. Fíjense que hay pocas configuraciones acá. Y eso es porque nosotros podemos manejar la visibilidad de cada configuración con esta ruedita engranaje que está acá. Y acá nos aparece verdaderamente todas las configuraciones que tiene Cura, que son muchísimas. Y yo lo que voy a hacer ahora es mostrarles cuáles les conviene tener activas, porque les va a convenir moverlas, y cuáles déjenlas ahí, no las toquen, hagan de cuenta que no existen. Bien. En la pestaña de calidad, altura de capa, lo usamos un montón. Altura de capa inicial hace falta para lograr una buena adherencia a la primera capa. Ancho de línea, si están empezando, no lo toquen. Esto no lo toquen, no lo toquen, no lo toquen, no lo toquen, no lo toquen. Perímetro. Vamos a usar grosor de pared, grosor superior, grosor inferior, sí, pero capas superiores, capas inferiores, no. Expansión horizontal les puede ser útil, así que déjenlo. Alineación de costuras en Z, lo vamos a activar. Posición de la costura en Z, lo vamos a activar. Habilitar alisado, sí. Ahí después les explico para qué sirve. Esto también. Eso no, eso no, eso no. Relleno. Densidad de relleno, sí. Patrón de relleno, sí. Material. Temperatura de impresión, importantísimo. Temperatura de placa de impresión, recontra mil importantísimo. Y lo otro que es importante es flujo. Y eso es todo el material. Vamos a velocidad. Y acá sí vamos. Para mí está bueno manejar cada velocidad. Entonces vamos a activar velocidad de impresión, velocidad de relleno, velocidad de pared inferior, velocidad de pared exterior. Velocidad de la superficie. No, ese no. Perdón. Velocidad superior e inferior. Velocidad de soporte, velocidad de desplazamiento y velocidad de capa inicial. Con eso estamos bien. Aceleración e impulso no les recomiendo que lo toquen. Déjenlo que lo maneje la máquina con sus configuraciones que ya tiene. Y pasamos a desplazamiento. Y acá hay una cosa importantísima que es habilitar la retracción, distancia de retracción y velocidad de retracción. Esto es muy importante. Y después, si se animan a modificar otras características de retracción, pueden lograr piezas muy buenas y va a ser un cambio radical en sus impresiones. Refrigeración, activar la refrigeración, velocidad del ventilador, sí. Soporte, generar soporte, sí. Colocación de soporte, ángulo del voladizo, eso es lo básico, estamos bien. Y vamos a adherencia de la placa de impresión, donde vamos a activar tipo de adherencia a la placa de impresión, recuento de líneas de falda, este es importante, distancia de falda es importante, y eso sería todo en mi opinión, por lo menos para una máquina que tenga cama caliente. Cerrar. Siguiente capítulo de esta aventura es ver qué hace cada una de esas configuraciones. Así que vamos a hacer eso. Ya las tenemos todas acá separadas en comodísimas pestañas. Vamos a empezar por la primera, que es altura de capa. ¿La altura de capa qué es? Si ya han visto alguna vez una pieza impresa, se habrán dado cuenta de que cuando imprimen quedan liñitas horizontales, que son las capas, porque la impresión 3D es capa por capa. Entonces, si esas liñitas están más juntas, es decir, tienen una altura de capa inferior, voy a tener una mejor definición, voy a tener mejor detalle, pero voy a tardar más. Y si es más alta, voy a tardar menos, pero va a ser más pedorra la definición. ¿Hasta cuánto me puedo estirar? Lo máximo en altura de capa es un 80% del diámetro del nozzle que estás usando. Generalmente lo estándar es un nozzle de 0,4 milímetros, o sea que lo máximo que pueden poner en este parámetro es 0,3. Yo suelo usar 0,22
porque me gusta. Para piezas que quiero que salgan más o menos prolijas. Cuando quiero hacer algo a las apuradas le pongo 0.28 o 0.3. Cuando quiero hacer algo que quede lindo le pongo 0.1 o 0.06. Eso es lo más chico que he impreso y que salga bien y que no se tape. Bien. Altura de capa inicial. Esta van a tener que configurarlo cada uno en su máquina. ¿Qué es? La primera capa... No, a ver, cuando uno calibra la cama, como vimos en el video de la Magna Dual, cuando uno calibra la cama, cuando imprimo, no queda tocando la cama el pico, queda un poquito separado. Y eso se maneja con esta altura de capa inicial. Si está muy separado en esa primera capa, no se va a pegar, y si está muy junto, no va a poder salir material y tampoco va a andar la impresión. Entonces yo acá lo tengo en 0.24 en mi máquina, pero eso lo van a tener que regular en su máquina cada uno. Si lo ven muy suelto, lo hacen más chiquito, y si lo ven muy apretado, lo hacen más grande. Perímetro. Bien. Perímetro, de nuevo. Si algunas han visto una impresión 3D, vamos a... ¿tenemos una impresión 3D rota? Ok. Esta. Si algunas han roto una impresión 3D, fíjense que adentro tenemos una pared y un relleno que no está al 100%, digamos. Eso se maneja desde acá. El grosor de esta pared... Y después con densidad de relleno, cuánto relleno le vamos a meter. Mientras más gruesa, más resistente va a ser la pieza. Esto por defecto está en 0.8. Yo casi siempre uso 1.2. Tarda más, gasto más material, pero me queda una pieza más resistente. Eso es grosor de pared. Grosor superior e inferior es lo mismo, pero para el techo y el piso de la impresión. Yo lo suelo tener 1 milímetro. Si lo hacen demasiado fino, les va a pasar que no va a alcanzar a cubrir bien el relleno y les va a quedar lo que se llama el problema de la almohada, porque queda como almohadoncitos así, horrible. 1 milímetro es suficiente. Acá pueden decir que en el techo tenga un valor y en el piso tenga otro. En el piso, si están muy apurados, le pueden dar menos porque no está soportando la gravedad de nada. O sea, de todo, pero a la vez de nada. No sé si me explico. No me explico. Bien. Alineación de costuras en Z. Necesito alguna impresión para mostrar esto. Cuando uno imprime, la máquina imprime una capa, sube y hace otra capa. El punto donde inicia cada capa nos deja siempre una pequeña pelotita que se van alineando y se forma una costura. Y esa costura a veces no importa, pero a veces te pueden marcar una impresión linda, dejándote un tajo básicamente, que queda feo. Entonces acá nos da la opción de ubicarla, por ejemplo, en la esquina más pronunciada. En esta pieza sería, por ejemplo, que la meta justo en esta esquina, entonces no se ve. O meterla en algún lugar que la costura sea la más corta posible. Aleatoria, que arranque cada capa en un lugar distinto y en vez de dejarte una costura te va a dejar un montón de puntitos. O especificada por el usuario, y acá nos deja elegir un punto en XY donde se va a alinear la costura. Bien. Alisado. Esta es una función que no siempre sirve, pero cuando sirve está buenísima. Cuando uno imprime, te encontrás con que la primera capa siempre queda perfectamente lisa, espejo, hermosa. Y la de última capa, no, te deja una rugosidad. El alisado lo que hace es planchar esa rugosidad. Termina de imprimir y pasa el pico caliente planchándola y te la deja lisita, hermosa. Pero agrega tiempo, obviamente. Entonces yo lo puedo habilitar y le puedo decir que planche solamente la capa superior, que sería, en este caso, acá no me va a planchar solo acá. No me conviene en esta pieza. Relleno. Hablamos hace un ratito del relleno, que es esto. Yo acá puedo elegir el porcentaje de relleno y el tipo de relleno. Esto se va a ver reflejado en cuánto material gastamos y en cuánto tiempo gastamos. Vamos a ponerle. Mínimo para mí, en relleno tiene que tener un 8% para que estructuralmente se lo banque. Pero acá te puedes ir hasta 100% y tenés una pieza totalmente sólida. Y acá tenemos los tipos de relleno, que son un montón. Pero el que yo más uso es líneas, que es el más rápido. O si alguna vez quiero hacer una pieza resistente, le pongo octeto o cúbico bitruncado o cúbico. Material. Temperatura
y placa de impresión. Acá importa qué tipo de material estén usando. Si están arrancando, les recomiendo usar PLA. Y, por ejemplo, el PLA de Printalot yo lo imprimo en 212. El PLA de GST lo imprimo en 215. El PLA de Hellbot también en 215. Como ejemplos. Y la placa de impresión para PLA con que esté entre 50 y 60 sobrados. Más si le echan Robi, échenle Robi, compren Robi. Es muy importante para que se adhiera bien la primera capa. Flujo, bien. El flujo lo que hace es compensar errores en la extrusión. Entonces, si ustedes ven que la impresora tira menos material mientras imprime de lo que debería, lo pueden corregir acá dándole un 5% más o un 5% menos. Mejor si calibran bien los pasos por milímetro de la máquina y que extruya bien, que tener que andarlo tocando acá, pero desde acá se puede arreglar. Velocidad. Esto es importantísimo. Por defecto, el perfil que trae, por ejemplo, la Magna, te pone acá velocidades bastante altas que pueden llevar a que se te tape el pico. Los impresores expertos que por alguna razón estén viendo este video me van a decir, le vas a poner re lento, qué sé yo. Mejor, ¿cómo es que dice la frase? La tortuga, mejor lento y constante que rápido pero efímero. Bueno, no importa. La tortuga le gana a la liebre y por ende yo recomiendo imprimir más lento y asegurarme de que vaya a andar bien. Entonces, en los parámetros como relleno, velocidad de pared exterior, interior, superior, en estos que son velocidades donde la máquina va a estar escupiendo material, va a estar imprimiendo, yo les diría que lo máximo es 40. De nuevo, si tienen la máquina bien calibrada, pueden imprimir más, pueden imprimir a 60, 80. Hay gente que me dice, no, yo imprimo a 120. Bien, usa cinturón. Tranqui, 120. Si no te llevan pues. Lo que de. Pero para mí, esto mejor si queda así, despacito. La velocidad de capa inferior y superior tiene que ser un poco más lenta que el resto de la impresión. La velocidad de la pared exterior también, porque es la que se ve. Entonces lo voy a poner en 30. Y la velocidad de relleno sí nos podemos animar a tirarle un 50, 60, porque a nadie le importa. Velocidad de desplazamiento está en 120, yo la dejo en 80, es cuando se mueve sin imprimir. Y velocidad de capa inicial, mientras más lento mejor, 20 está perfecto. Hellbot Magna 1 y Hellbot Magna Dual fueron las impresoras más vendidas de Argentina en 2019. Cuentan con recuperación frente a cortes de luz, sensor de corte de filamento, plataforma de vidrio y drivers intercambiables para actualizaciones. Ingresá a hellbot.xyz y encontrá tu vendedor más cercano. Bueno, y seguimos en Dominio 3D, estamos en comunicación con Miguel Fernández Díaz. Él está en España, en la ciudad de Alcalá de Henares, que es muy cerquita de la capital española, de Madrid. Así que bueno, bienvenido Miguel, gracias por este contacto con Dominio 3D. Gracias a ti, Claudio, por invitarme. Bueno, me gustaría que me cuentes qué es lo que hacen ustedes, y vos puntualmente, con respecto al tema impresión 3D. Vale, nosotros somos una empresa especializada en digitalización 3D del patrimonio. Entonces, utilizamos sistemas de fotogrametría, escáner láser o drones para escanear elementos, como pueden ser cerámicas, edificios, yacimientos enteros completos. Y luego, tras tratar el modelo 3D, pues es lo que pasamos directamente a las impresoras. O sea que lo que hacen es, primero, digitalizar desde objetos pequeños hasta edificios. Eso es, o yacimientos enteros. Imagínate, por ejemplo, 40 hectáreas que puede ser una ciudad romana, pues también la digitalizamos entera. ¿Y eso cómo se hace para digitalizar elementos de ese tamaño, no? En ese tamaño lo que utilizamos son drones, sistemas aerotransportados. Y es igual que si conoces cómo se hace un levantamiento fotogramétrico de una pieza, ¿no? Con una cámara de fotos se simula un escáner, se van tomando fotos que por solape y un software que lo procesa consigues un modelo 3D con unas texturas reales, es decir, con un color imitando la realidad. Claro, para imprimir solo utilizas la geometría, pero eso nosotros lo utilizamos para hacer planimetrías, para restauraciones de patrimonio, para llegar a sitios en los que no se puede acceder, pues puedes ir con el dron y escanearlo.
Entonces, ese es el sistema, vamos, es un poco más complejo. Otras veces usamos un escáner láser. Claro. Y el manejo del dron, es, digamos, Sí. para este tipo de cosas, ¿también lo realiza un software o se maneja manualmente y, digamos, o necesita la precisión de un soft para saber por dónde se movió, por dónde no se movió? Digo, una persona, digamos, en este caso, ¿puede hacer esa tarea? Sí, sí. A ver, hay dos modos de vuelo, como más o menos indicabas. Uno es un vuelo automático. Yo, por ejemplo, para ese terreno de 40 hectáreas o lo que es una extensión de terreno grande, programamos un vuelo automático que Sí. por waypoints pues te va diciendo por GPS por dónde va a ir el aparato, ¿no? Y en cada punto determinado ya tiene programado el realizar una foto con determinado solape con la siguiente imagen para poder escanear. Ajá. No obstante, luego puedes recuperar el vuelo a modo manual y tú repasar zonas a las que no vas a poder acceder con vuelo automático. Por ejemplo, si tienes un edificio y estás en una zona estrecha, todo lo que es el alzado del edificio, la pared, es mejor no hacerlo automáticamente, sino volar tú manualmente e ir haciendo las imágenes disparando una a una. Claro. ¿Y esto se trabaja en base a fotos o a video? Sobre todo es interesante hacerlo en base a fotografía. Se puede hacer de las dos maneras. Ok. Pero claro, cuando trabajas con una cámara en modo RAW, en bruto, tienes mucha más resolución que cuando trabajas en un vídeo. En un vídeo, Claro. por ejemplo, lo más que vas a sacar es Full HD. Si te pones a grabar en 4K, puedes tener retardo de imagen de lo que tú estás viendo en la pantalla de tu emisora con respecto a lo que está viendo el dron. Y aún así, una imagen en RAW de alta resolución siempre va a tener más resolución que 4K. Claro. Sí, y después, ¿esto para qué se utiliza? Porque uno dice, bueno, a ver, tengo digitalizado objetos o patrimonios, edificios, estatuas, no sé, cualquier cosa. Eso después en impresión 3D, ¿para qué se usa? Si nos vamos al mundo de la impresión 3D, sobre todo es para cuestiones de accesibilidad. Es decir, sobre todo puedes hacer réplicas, ¿no? Por ejemplo, para exponer en museos. Luego se le da un acabado realista, con pintura y acabados incluso que imiten materiales como bronce o otro tipo de metales o madera, ¿no? Y tendrías una réplica con un sistema mucho más barato que el modo de hacer réplicas tradicional, ¿no? Entonces, la impresión 3D la puedes hacer incluso a tamaño real. Lo que hacemos es ese modelo, dividirlo en varias partes. Y, por ejemplo, puedes hacer una estatua de 1,60 haciendo 80 piezas en impresión 3D. ¿Vale? Claro, que después las unen. ¿Y ustedes hacen todo ese trabajo? O sea, hacen la digitalización, la impresión, la postproducción. O sea, ¿ustedes entregan la pieza terminada? Sí, claro. O sea, entregamos la pieza terminada. Luego también tenemos otras empresas colaboradoras que lo que tienen son granjas de impresión 3D. Claro. Que nos permiten, pues, digamos, producir piezas en masa cuando ya las tienes divididas, ¿no? Bien. Y escúchame, con respecto al tema patrimonio, digamos, de pronto un Sí. edificio, eso no es para volver a imprimir en tamaño real, me imagino. En general, ¿para qué se utiliza la impresión en ese caso? Para lo mismo. Tú imagínate que puedes hacer una maqueta al tamaño que tú quieras del edificio. Por ejemplo, hace poco hicimos una con mi compañero Néstor Marqués, que también es especialista en impresión 3D. Nosotros escaneamos un edificio que es un palacio medieval que hay en la ciudad de Palma en Mallorca. Lo hicimos el patio y el exterior, por fuera, cubiertas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con eso se está haciendo un museo tiflológico, es decir, accesible para personas invidentes o incluso para videntes, pero que puedes tocar todo. Tienes la representación del edificio, que es un edificio complejo y es difícil ver entero desde el exterior con un simple vistazo. La tienes hecha en maqueta, un tamaño de 1 metro aproximadamente de altura y la puedes tocar perfectamente. Bien, o sea que para personas ciegas es la posibilidad de tener alguna noción, que ellos usan el tacto, obviamente para tener noción de los objetos. Y Sí. está bien, es muy, muy interesante el tema en este caso, de accesibilidad. Para edificios o cualquier cosa, ¿no? Porque Sí. hasta animales, digamos, un ciego, digamos, hay ciertos animales que no puede tocar, ¿no? Mira, Sí. un elefante, digamos, para ver cómo es. Incluso es interesante porque se puede escanear superficies planas como cuadros, ¿no? Ajá. Y luego, en postprocesado, en el ordenador, darle diferentes texturas a las figuras que hay en el cuadro o extruirlas un poco
¿vale? Para que tengan relieve y eso mandarlo a impresión 3D, imprimirlo con esas texturas y con esos relieves, esas extrusiones para que se pueda entender de manera táctil, que también te da posibilidades, por ejemplo, para hacer talleres con alumnos, con niños y demás. Bien. Con respecto a materiales, ¿qué es lo que se suele utilizar o es indistinto para esto? Porque son piezas de exhibición, básicamente. Sí, normalmente con el PLA bastaría en cuanto a material. Luego lo único, si va a ser exhibida en una exposición, pues el acabado sí que es importante, ¿no? Si es una pieza que tú haces a tamaño, pues por ejemplo, una estatua a escala 1:1, tienes que procurar que todas las fusiones de las diferentes piezas que has hecho en tamaño de 30 centímetros pues no se noten y que luego a lo mejor tenga un acabado parecido a la piedra o al metal, que eso ya se encargan los restauradores de cada museo de dárselo. O sea que ustedes le entregan al museo la pieza en bruto, digamos. Ellos se encargan después de normalmente hacerlo. sí. Porque Normalmente. hasta ahora, ¿cómo se hacía todo el tema de réplicas de los museos? ¿Qué materiales usaban? Supongo que dependerá, bueno, del objeto, ¿no? Sí, depende del objeto. Pues, por ejemplo, para una cerámica, para una pieza de cerámica, pues una misma cerámica, pero claro, de peor calidad. Lo que pasa que imitan a lo mejor el acabado. Claro. Igual con la madera. El caso es que muchas de las cosas que veis en los museos no suelen ser originales. Los originales están guardados. Sí. Claro. Sí, sí. Pero bueno, la impresión 3D te posibilita hacer estas cosas y que pueda ser tocado porque luego es fácilmente reemplazable. O sea, no habría problema. O sea que en este caso ustedes no reemplazaron al restaurador de un museo. No. Que viene haciendo esto por ahí hace 40 años. Claro. Sino que le dan la posibilidad de, a partir de la impresión 3D, darle la terminación, o sea, que de alguna manera no lo reemplaza, sino que le suma, por ahí le facilita, ¿no? Ya recibir la pieza y ocuparse solamente del acabado. Claro, imagínate, por ejemplo, que encontramos una moneda romana. Ajá. Y esa moneda, por ejemplo, la puedes escanear, aunque mida 3 centímetros, y luego imprimirla a un tamaño así de grande, para que se vea todas las letras, toda la figura, los detalles, que entienda mejor. Bien. Che, ¿y esto se está usando en muchos museos de España? ¿Ya es como una tecnología que han adquirido o de a poco van entendiendo la utilidad de la impresión 3D para esto? Realmente está empezando, ¿no? Realmente está empezando. Porque claro, sí, réplicas sí hay, pero sobre todo a raíz de la asociación 11, ¿no? Que son los que se dedican tienen un museo tiflológico de diferentes piezas y son los que, digamos, ponen las normas de cómo deben de ser este tipo de piezas, de la accesibilidad universal, ¿no? Y bueno, sí hay algunos museos que sí que están más orientados a este tipo de exposiciones. Bien. Bueno, Miguel, yo te agradezco muchísimo este contacto con Dominio 3D. Me parece sumamente interesante mostrar otras aplicaciones de la impresión 3D. Así que bueno, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Claudio, por invitarme. Bueno, un abrazo desde Argentina. Hasta luego, que anden muy bien. Desde España. Adiós. Gracias. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETIC, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar. Bueno, y ahora continuamos con la segunda parte, curso de cura por Franco Mazoca, del canal de YouTube El Día de la Toalla. Y ahora llegamos a desplazamiento, donde nos encontramos con la configuración más importante, en mi opinión, para evitar que se les tape la impresora. Y es la retracción. Cuando uno está imprimiendo en 3D, está el extrusor que empuja el material y mientras lo está empujando va saliendo material derretido. Pero cuando deja de empujar, sigue saliendo material derretido un ratito por inercia. Entonces esto se soluciona con la retracción, que es, mientras tiene que escupir, escupe material y cuando tiene que cortar, pega un tironcito para atrás. Ese tironcito, acá podemos configurar la distancia y la velocidad.
Esto por defecto está en 6,5 o 6 milímetros, pero yo les recomiendo que lo pongan en 3 milímetros para evitar tapones. Después pueden ponerse a hilar fino y encontrar el punto justo para que su impresión no haga ningún hilito ni deje ningún agujerito. Pero para empezar, 3 milímetros y 25 milímetros por segundo me parece lo ideal. Habilitar retracción, sí, porque si no les va a dejar un montón de hilos. Pero si están imprimiendo con material flexible, no habiliten retracción porque les va a hacer unos tapones terribles. Refrigeración. Sí y al 100. Siempre. Listo. Generalmente esto está configurado automáticamente para que en la primera capa no refrigere, para que se pegue bien y empiece a refrigerar a partir de la segunda. Soporte. Bien. Cuando imprimo algo, por ejemplo, imagínense que quiero imprimir esto, pero no lo quiero imprimir así, que sería lo más lógico, lo quiero imprimir así. Todo esto queda en el aire. Y como en este planeta tenemos gravedad, si imprimo en el aire se va a caer. Entonces el soporte lo que hace es poner columnas acá que lo soportan y después las rompo y las saco. Si lo quiero, le doy que sí. Y acá tenemos... nos falta un parámetro. Acá tenemos varias opciones. Lo voy a dejar para después cuando tengamos un modelo importado. Adherencia a la placa de impresión. Tipo de adherencia, si tienen cama caliente y tienen Robi, pongan falda, porque igual se va a pegar bien y va a tardar menos y va a gastar menos material. Líneas de falda, para mí 3. Distancia de falda 3 milímetros. La falda básicamente da unas vueltitas antes de empezar a imprimir para que si hay algún problema con el filamento que está metido, salgan esas primeras vueltitas. Listo. Estamos listos con estos parámetros. Vamos entonces a importar un archivo que querramos imprimir. Un buen ejemplo para esto va a ser este, que es un escaneo 3D de mi viejo Don Duilio. Se carga, dependiendo cuán pesado sea, va a tardar más o menos. Y aquí está. Miren qué cara de bueno que tiene. Bueno, podemos hacer varias cosas con esto. Primero que nada, les voy a mostrar cómo moverse por la vista del modelo. Si ustedes aprietan la ruedita, pueden hacer un paneo y verlo desde distintas perspectivas. Si aprietan el segundo botón del mouse, pueden orbitar. Y si aprietan el botón principal, pueden seleccionar la pieza, desplazarla o escalarla o rotarla. Bien, entonces, primero que nada, vamos a ver, por ejemplo, esta pieza, ¿sí? Yo tengo el problema de que la base es curva, va a costar que se adhiera bien. Entonces lo que voy a hacer es, con la función de rotar, la voy a ubicar más o menos... Se trabó. La voy a ubicar más o menos que esté derechita. Fíjense que acá me lo hace de incrementos de 15 grados. Eso lo puedo ajustar aquí. Desactivo esta pestaña y ahora la puedo mover bien. Lo voy a dejar vertical, como les decía. Y ahora, con la ventana, con la opción de desplazamiento, lo voy a bajar en el eje Z hasta que la cama lo corte en la base. Entonces todo lo que está por debajo de la cama de impresión no se va a imprimir. Bien. Escalar. Acá le puedo dar el tamaño que yo quiera. Quiero que, por ejemplo, en Z tenga unos 60 milímetros. Se escala uniformemente. Si quiero escalarlo no uniformemente, desactivo esto y le digo, bueno, en Z, escalate al 30.000%. Es que este archivo era muy chiquito. Y ahí lo estiré, miren qué delgado y qué fachero que quedó. Pum. Bien. Fíjense que si nos ponemos a prestar atención, acá hay algunas cosas que están en rojo. Las partes que están en rojo significa que están por encima del ángulo que considera necesario para hacer soporte. En este caso, 50 grados. A mí estas máquinas imprimen bien hasta 55, pero sí, lo vamos a dejar en 55. Fíjense que la parte roja se va a reducir ahora. No mucho. Entonces, necesita soporte en la pera. Si esto está activado, se va a generar el soporte. Y acá me faltó activar una configuración importante, que es distancia en Z del soporte y distancia XY del soporte.
¿Por qué es importante esto? Fíjense, si yo le doy, que ya está el tamaño, todo bien, le doy segmentación. Espera un ratito. Acá en vista previa puedo ver cómo va a quedar la impresión. Fíjense, va a ser... acá puedo ver capa por capa. Va a empezar a ser una capa sólida. Vamos a ir subiendo, va a empezar a hacer el relleno. Vamos a ir subiendo, va a empezar con la cabeza. Y terminó. Y acá vemos los soportes. Que están por aquí. ¿Sí? El soporte queda siempre separado de la pieza. Porque si queda completamente pegado no lo vamos a poder sacar. El problema es que si queda muy separado de la pieza, no alcanza a ser de soporte y la pieza queda mal. Entonces para eso regulan la distancia en Z del soporte. Que para mí la regla es, si tenés capa de 0.2, acá le pones 0.25. Si tenés capa de 0.3, acá le pones 0.35. Siempre 0.05 más que la capa que estás usando. Entonces en este caso le voy a poner 0.27 porque tengo capa de 0.22. Fíjense que se puso gris. Tengo que darle segmentación de nuevo. Y esperar a que haga el cálculo de cómo queda esto. Esa es la distancia en Z. Pero la distancia en XY la manejo desde acá. Y acá sí me puedo dar el lujo de hacerlo más separado para que se despegue bien fácil. Yo le suelo poner 1,2. Fantasma. Bien. Bueno. Ahora sí, acá tenemos nuestro duilio listo para imprimir. Pero fíjense esto. Me está poniendo soportes en las orejas. Que está bien, en base al planteo del ángulo debería. Pero yo lo veo y me parece que no le hace falta. Entonces voy a usar una función que tengo acá que dice... colocación de soporte en todos los sitios o solamente tocando la placa. Si le pongo tocando la placa, solamente en este caso me va a hacer soportes en la pera, que son los soportes que llegan hasta la placa. ¿Ven? Me hace esos soportes ahí. Lo otro pareciera ser que no necesita soporte y ya se puede imprimir tranquilamente. Para eso voy a poner guardar en archivo. Voy a elegir desde mi PC la tarjeta de memoria donde lo quiera guardar y listo. Si ya tienen la tarjeta de memoria conectada, les va a dejar poner acá guardar en disco extraíble. Y ya está. Después eso lo llevan a la impresora, le dan a imprimir y listo. Acá pueden manejar el nombre del archivo, como va a quedar guardado en la tarjeta SD. Yo le voy a poner Dulio, porque no le gusta que le digan Dulio. Y listo, eso sería lo básico. Vamos a ver entonces ahora sí qué actualizaciones tiene el 4.6 y algunas otras cositas extras, como por ejemplo, vamos a volver a preparar. Acá yo tengo la impresora. Si ustedes tienen muchas impresoras y tienen configuraciones distintas para cada una, pueden poner agregar impresora y meter otras impresoras. Y después desde esta pestaña ir eligiendo cuál van a usar. Si usan distintas marcas o distintos tipos de filamento, acá pueden ir agregando otros filamentos y hacer sus configuraciones. Y si tienen distintos, por ejemplo, esto yo nunca fui lo suficientemente ordenado para hacerlo, pero por ejemplo pueden armar un perfil para impresión fina y precisa, otro para impresión normal, otro para impresión de boceto, o sea de borrador, por así decirlo, y armar cada perfil por separado y después irlos cambiando desde ahí. Pero lo más interesante para mí de esta nueva versión de Cura es la adición del Marketplace. Que cuando lo vi dije, ¿qué me van a meter un Marketplace en Cura? Marketplace es para Facebook. Pero es muy interesante, fíjense. Si se meten acá, nos encontramos con complementos que pueden ser útiles para el Cura. Para ciertas personas. Por ejemplo, uno que me pareció muy interesante es este que dice SVG Toolpath Reader, que nos va a permitir meter archivos SVG directamente al Cura, en vez de tener que hacer lo que hicimos en ese otro tutorial de pasarlo por el Inkscape y demás.
Tenemos otro que nos permite explorar Thingiverse directamente desde acá. Tenemos otro que nos permite exportar archivos X3G, que son para ciertas máquinas, por ejemplo la TecnoArt 2 sirve, pero no compré la TecnoArt 2. Bien, o uno que me encantó, que es para hacer soportes personalizados y materiales. También podemos cargarlos desde este marketplace. Y hay algunas marcas que directamente suben los perfiles listos para sus materiales y los podemos usar. No veo ninguna de las que consigamos acá en Argentina, pero bien. Y eso es todo. Me pareció muy copado. Básicamente nos permite personalizar aún más nuestra experiencia con Cura. Bien, otras cosas interesantes que no dije en el otro tutorial es el tema de los postprocesamientos. Si yo voy a extensiones, postprocesamiento, modificar G-Code, tengo algunos plugins que me permiten agregarles cosas al código G que generé. Por ejemplo, pausar a cierta altura, le digo, bueno, cuando haya impreso 20 milímetros, quiero que te frenes, la impresora se va a pausar, probablemente empiece a hacer pi. Vos vas, haces lo que tengas que hacer, que puede ser cambiar el filamento o insertar alguna cosa que tenga que quedar atrapada dentro de la impresión, y apretás el botón y va a seguir imprimiendo. Otra opción que tenemos es Change at tanto, que lo que va a hacer es a cierta altura cambiar algunos valores de la impresión, por ejemplo la temperatura, la velocidad. Entonces yo puedo hacer que imprima hasta acá a cierta velocidad y de acá para acá imprima a otra velocidad. Y el que yo más uso, que es cambiar filamento a cierta altura. Querés hacer un llaverito para el cumpleañitos de Mateito, de una ruedita que no sé qué. Imprimís hasta cierta altura en un color, siempre hablando de máquinas de un solo extrusor. Se pausa, cambias el color y seguís en otro color y te queda refachero. Eso se puede configurar aquí. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que Dominio 3D se emite todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, hora de la Argentina. Y ahora en poquitos minutos estamos empezando en vivo la emisión habitual del otro programa que hacemos ya desde hace muchísimos años, que es Dominio Digital.